Volveremos a hablar de Marco Rubio, que persiste en crear un marco legal para intervenir Cuba. La semana pasada hablamos en este programa de su cumbre para la lucha contra la izquierda radical internacional, a la que convocó decenas de países. Terminó la cumbre y nos sacó de la manga un informe titulado Cuba, capital del comunismo del siglo XXI, en el que, bueno, sostiene que Cuba constituye un estado terrorista con una infraestructura masiva que representa una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos en la manera en la que va contagiando, ¿no?, al sur global de ese virus del comunismo. Según el informe, Cuba mantiene una red de organizaciones, entidades legales, entidades cívicas, todos radicales, obviamente, que ponen en jaque el orden, ese orden basado en reglas creado por Estados Unidos. Hay lista de más de 40 activistas señalados directamente por Marco Rubio. No puedo no mencionar al director de Canal Red, a Pablo Iglesias, el compañero con el que trabajamos codo a codo casi todos los días, y más de 40 compañeros más, como les dije. Pues todos son aparentemente una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, y Marco Rubio dice que se va a luchar en contra de ellos de la misma manera de la que se libra la lucha contra el terrorismo. O sea, ninguna broma. Un informe muy amenazante que, bueno, traza una suerte de hoja de ruta, ¿no?, acerca de lo que pueden hacer a partir de ahora. Vamos a meternos en esto, que es este informe que emitió el día lunes el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que podemos ubicarlo como la segunda parte de lo que había sucedido en el encuentro del jueves de la semana pasada, cuando Marco Rubio había citado a una suerte de coalición de países, más de 60, para denunciar el resurgimiento del terrorismo de extrema izquierda y anunciar su combate con medios, con fondos. Y entonces el lunes, ya en ese encuentro, en el discurso de Marco Rubio, habían fijado que Cuba era el origen del mal. Pero el lunes hace emite un documento de más de 100 páginas, 101 páginas en español, 99 en inglés, donde a lo largo del documento, que buena parte está construido con inteligencia artificial, esto también hay que decirlo, da cuenta de una cantidad de elementos para sostener que hace 67 años, 70 años, que Cuba es la responsable de todo, desde las luchas por los derechos civiles en los Estados Unidos, la mayor amenaza a la civilización occidental. Así lo define Marco Rubio. En un documento que, si no estuviésemos en este momento en un cerco total hacia Cuba, hoy, por ejemplo, se emitieron nuevas sanciones que alcanzan hasta el ministro de Salud Pública, ¿sí? Pero esta semana, a partir de este documento, por ejemplo, anunciaron que se iban de Cuba en el día de ayer, el día martes, las hoteleras españolas que quedaban, Meliá, Iberostar, se fueron, ya anunciaron que cesaban toda su... Meliá llevaba 34 años actuando en Cuba, ¿no? Bueno, si no fuera por ese cerco y por esta amenaza permanente, sería hasta honroso para los cubanos mirar y decir, bueno, mirá de todo lo que me acusan, ¿no? Prácticamente todas las luchas desde la época de Martin Luther King hasta acá, impresionante, es notable. Pero además el informe incluye una cantidad de personas y organizaciones a los que considera parte de esta conspiración cubana, entre la que está efectivamente Pablo Iglesias, que es compañero ahí del Canal Red, de la base, pero también muchas de los Estados Unidos, ¿sí? Entre ellos Hassan Piker, medios
como BT Newsroom, ¿verdad? Hoy a Rania Kale, o sea, hoy mismo hay citaciones a algunos de estos medios para que se presenten en la Comité de Arbitrios del Senado, para que presenten incluso datos financieros, conversaciones de WhatsApp. Hay persecución real a un montón de organizaciones y personas en los Estados Unidos que son mencionadas en una lista negra. Todo el mundo en Estados Unidos habla de un resurgimiento de un macartismo, pero peor. Y se está utilizando esta acusación donde Cuba parece ser el origen de todos los males. Entonces, de algún modo, y esto ya es un poco más de elemento de análisis para mí, Marco Rubio cruza una agenda que es propia. No digo que Trump no tenga la agenda Cuba, la tiene, pero es claramente una agenda de Marco Rubio, ¿sí? Con una agenda que además es de Trump de promover un macartismo interno para las elecciones del 3 de noviembre. Entonces, por un lado, el documento sirve para ambientar esta persecución interna en los Estados Unidos y por otro lado sirve para ambientar o para seguir dando base a una posible intervención militar y a todo lo que ya está sucediendo de asedio total a la isla de Cuba. Me parece que es un documento que por más delirante que parezca, tenemos que tomarlo en serio porque las cosas que se están haciendo son en serio y las amenazas son reales. De hecho, ayer RIA Novosti mostró cómo drones de estos de inteligencia y militares estadounidenses cercaban o recorrían el perímetro de la isla en tipo de actividad que siempre como que pretende anticipar o atemorizar ante la posibilidad de una agresión militar a Cuba, ¿verdad? Bueno, esto es como una presentación que hago, pero me parece que es una cosa como para discutir el alcance. Me parece que tenemos que discutir el alcance de esto que estamos viendo, que es, o sea, el descenso al fascismo, que ya lo venía haciendo hace bastante tiempo, pero ahora con documento y todo, ¿no? Bueno, ¿Quieres seguir? eh, sí, decir algunas cosas, ¿no? Que hay como varios niveles en todo esto. Primero, lo que hablábamos la semana pasada. Desde luego ya no nos lo podemos tomar así desde ningún lugar sarcástico, sino que hay que tomárnoslo en serio. Lo hablamos la semana pasada con esta cumbre, con más de 60 países convocadas, con las amenazas que han sonado y hablamos de algo que es como una suerte de internacionalización de la represión, ¿no? Por eso digo que hay varios niveles. Por un lado está el enemigo interno en Estados Unidos. Zoran Mamdani aparece mencionado en este informe en más de 20 ocasiones. Ejerce una oposición brutal para lo que es Estados Unidos a Netanyahu, a Israel, una posición muy fuerte a favor de Palestina en un Estados Unidos donde este tipo de opiniones generan represalias, ¿no? Code Pink, las activistas de Code Pink, el People's Forum, Manolo dos Santos, no sé si ha estado en Macondo, en la base ha estado alguna vez, son gente que lucha contra el ICE, ¿no? O sea, hay varias luchas ahí unidas a las que puedes meter todos en un mismo paquete de defensa hacia Cuba. Te dicen que los van a tratar igual que al terrorismo y yihadismo internacional, con lo cual nos preguntamos qué van a hacer, ¿no? Si les van a mandar drones a casa, si los van a mandar a cárceles ilegales, si los van a torturar ahí, qué es lo que pueden hacer. Pero yo les puedo más o menos, como venimos hablando de que hay que tomárnoslo en serio, decir qué es lo que pueden hacer, porque en Europa ya lo están haciendo con activistas pro-palestinas. Hay un caso muy, muy sonado en Alemania con un periodista de origen turco, pero ciudadano alemán, que se llama Hussein Doğru, que
bueno, es un asesinato social lo que le han hecho, ¿no? Por supuestas opiniones pro-palestinas, luego todo está enmarcado de una manera, claro, en un lenguaje legal, pero es bloqueo de las cuentas, le irrumpen en la casa suya, le irrumpen en la casa de la familia, le requisan el dinero en efectivo que tiene y básicamente socialmente no puede hacer nada, no puede pagar las cuentas, no puede cobrar un salario, no puede hacer nada. Eso es lo que ha pasado en Alemania con este su ciudadano, que es un periodista que trabajaba para un proyecto que está siendo acusado de haber tenido alguna financiación de Rusia. Y luego en España también existen estos casos de muchachos vascos que se van a comer una cárcel porque han tenido un canal de Telegram y los están acusando de vínculos con Hamas. Y luego el Fergie es el activista que Estados Unidos está solicitando la extradición. Entonces, hay varios casos sueltos que parecen casos aislados, pero forman parte de una tendencia que ya está puesta en marcha. Lo que pasa es que como no es tan masiva todavía, pues parece ser que todo es una broma. No es ninguna broma y el hecho de que estén esas 40 personas ahí en estas listas, es una alerta. Y es como, bueno, primero todos tenemos que estar preparados para aparecer en cualquiera de estas movidas en cualquier momento y las consecuencias pueden ser, bueno, te pueden incomodar bastante la vida. Porque estamos hablando de un país que maneja, en primer lugar, todas las herramientas financieras internacionales, ¿no? Eso es esa internacionalización de la represión de la que estábamos hablando y creo que es bastante claro y además bastante preocupante para todos nosotros. Y luego está la clave, la dimensión geopolítica, ¿no? Porque aparece Rusia mencionada como la principal aliada de Cuba, como la que le ayuda a Cuba a montar todas estas redes de influencia y de propagación del comunismo por el mundo. Aparece mencionada China, obviamente, y aparece Irán, todo el eje del mal, que viene muy bien como a cuento con la estrategia de seguridad que dice en inglés, con palabras claras, de que tenemos que sacar a todo nuestro rival geopolítico de nuestro hemisferio. Y en este sentido, pues va a mano y también es una alerta, ¿no? A Irán, Rusia, China, Cuba, está muy claramente ese eje. Señalados los activistas y vamos a ver qué sigue, vamos a ver qué sigue. Por lo pronto, ya está Marco Rubio amenazando también a Nicaragua. Ahora hace 2 horas ha vuelto a tuitear algo sobre Cuba, entonces está como una ametralladora y es muy serio para mí. Sí, y es un poco el tiempo que habíamos como anticipado, ¿no? Que había como una zona de cierta distracción de la geopolítica, salvo para el caso de Irán, y que terminaba el domingo en la noche, después de la final de la Copa del Mundo, y que el lunes empezaba el momento más complejo para Cuba, que va de este lunes que empezó hasta que nos acerquemos a las orillas de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Esa es como la ventana, ¿no? Es como atravesar el verano, donde el otro día estaba, digamos, repasando un poco algunas cosas de la agenda de política exterior de Estados Unidos y la verdad que ya después de un año y medio de Trump en la presidencia, lo único que tienen para mostrar como victoria es Venezuela y todo lo demás está en proceso, en crisis, en veremos. O sea, no hay mucho como para agitar y mostrar como trofeo y creo que más de uno está pensando que el segundo trofeo tiene que ser Cuba, por el peso simbólico, por todo lo que eso representa, pero sin estar claro todavía, y ahí está como la pregunta del millón para Estados Unidos, de cómo lograrlo, ¿no? Entonces, yo ya no sé mucho más que puede sancionar, no sé, Leandro, si tenés la lista completa de todas las sanciones, todas las áreas de la vida, personas públicas, políticas que abarca, pero la impresión que uno tiene es como cierta redundancia, ¿no? Que agrava, que afecta, que complica, que etcétera, pero que mucho más con este dispositivo van a lograr, digamos. Porque quiero decir,
Ya las cartas están dadas, la política de Cuba es intentar hacer un ejercicio de economía creativa, digámoslo así, primero de resistencia y sobrevivencia y después creativa, con toda una serie de políticas para incentivar, digamos, por ejemplo, la agricultura con las aperturas económicas para que vean capitales privados, las agriculturas más locales, más descentralizadas, en fin. Quiero decir, no sé cuánto más puede agravarse la situación, no sé cuánto va a tardar para mejorar la situación en base a los esfuerzos de Cuba, las medidas que tomaron, pero la impresión que uno tiene es que una sanción más, no sé cuánta diferencia va a hacer, digamos. Entonces, estamos en un punto de saturación de discursividad y de medidas sancionatorias en niveles ya donde estaba revisando el documento. Estados Unidos acusa a Cuba de respaldar una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda en suelo estadounidense. O sea, me encantaría ver algunos ejemplos, pero bueno, evidentemente es demasiado pedir. Y si uno habla de acciones de fuerza de grupos políticos, en grandes términos generales son por parte de sectores de extrema derecha que se ven representados en el gobierno de Donald Trump. Pero bueno, está dando lugar evidentemente a esta agenda contra Cuba, que está en su pico, en su umbral, en su punto de saturación casi, donde de alguna manera ya mucha gente está a la espera. Estaba revisando algunas declaraciones en el Congreso a diputados, también le están preguntando, bueno, ¿va a pasar o no va a pasar? Y a su vez este cuadro de criminalización, no sé, Leandro, viste que Marco Rubio hasta habló de los tupamaros, los volvieron a meter en el ruedo de las Sí, lo hace, organizaciones. sí, pero lo hizo el otro día, el día jueves, en ese. Lo que pasa es que acá en Uruguay se armó un escándalo porque hubo presencia del gobierno uruguayo, obviamente eso generó, fue el embajador, eh, cuando se filtró, el ministro trató de sacarle peso y decir que había ido alguien de segundo nivel, que había sido una convocatoria confusa, que no sabían de qué se trataba. No, el ministro fue a la mesa política del Frente Amplio, que es el partido de gobierno, el lunes, y no fue respaldado por ningún sector. O sea, es una situación muy incómoda porque, primero, porque es una reunión macartista, y segundo, porque es una reunión macartista donde además habla del MLN, ¿no? Lo cual fue un escándalo. Eh, el ministro dijo, es un disparate, pero es una alusión. También en el documento, en este documento del lunes, el, es muy interesante. El documento no es tan interesante en muchas partes porque es construido con inteligencia artificial. Lo que pasa que si vos lo lees, son 100 páginas, yo lo leí, no tanto por lo que dice, sino porque me interesa mucho en qué contexto vos haces una operación militar. Si uno lee este documento, la parte como introductoria, la mitad del documento que te está hablando de lo que Cuba es prácticamente algo que si quedará para la historia casi como un homenaje, ¿no? Imagínate, los jóvenes, imagínenlo esto en unos años. O sea, ¿cuántas veces hemos leído el memorando de Mallory del año 61 diciendo hay que hambrear a Cuba porque el respaldo que tiene la revolución es mucho? Es un texto. Imagínate un documento donde te dice que Cuba está detrás de las luchas de los pueblos por liberar la colonización, que Cuba representaba un polo distinto a la Unión Soviética, porque la Unión Soviética era burocrática, en cambio Fidel quería promover la liberación de los pueblos y de los indígenas, que Cuba organizó a las Panteras Negras y le dio refugio a las luchas antirraciales en los Estados Unidos, que Cuba es la que organizó a Lean, los Tupamaros, a los. déjame, Es como déjame heroico, es como añadir para un una cosa porque monumento. es que la tengo marcada porque me encantó porque dice que a diferencia de otros países que usan dinero, Cuba recluta a verdaderos creyentes ideológicos, lo que hace que sus espías, bueno, sean más difíciles de detectar porque no dejan rastros financieros. Es decir, hay gente que cree en el Militante. internacionalismo cubano, gente que creemos en la solidaridad cubana, gente, bueno, que tiene una ideología, gente comunista, y los meten todos en el saco de espías que además no dejan rastros financieros. Es decir, quiere decir que trabajan gratis, que difunden, o sea, son solidarios gratuitamente porque... eh,
porque se sienten representados por las causas, pero ahí te dice que es una diferencia que destaca a Cuba, ¿no? De otros países que mete dinero Pero como lo hacen ellos, por otro lado, ¿no? Reclutan no, no, influencers, les todo pagan, te mandan eso a becas y todo lo demás, ¿no? Y aquí lo único que han encontrado es el turismo revolucionario. llega a un punto, por ejemplo, dicho por el Departamento de Estado, sacá que lo dice una IA, porque alguien lo habrá analizado. Por ejemplo, cuando menciona en el documento el secuestro de Nicolás Maduro y dice, el arreglo entre Cuba para ayudar y colaborar y dar seguridad persistió después de la muerte de Chávez, ¿no? Y como es bien sabido, decenas de oficiales militares y de inteligencia cubanos prestaron servicio en el destacamento personal de Nicolás Maduro y fueron asesinados durante la operación de las fuerzas estadounidenses. O sea, te das cuenta que ellos mismos dicen que ellos fueron asesinados para arrestar al dictador venezolano Nicolás Maduro. Es, la frase incluso los pone como los únicos héroes en ese lío, como dice la canción de, como dice el Indio Solari. Entonces, Redonditos. todo eso, ahí está, todo eso, si uno mirara, imagínate que vos ahora hicieras una intervención militar después de este cerco de 6 meses y lograras ocupar Cuba. ¿Cómo queda Cuba dentro de la lógica? Porque hay que mirar la historia también a futuro. Es todo un delirio, incluso como está presentado. Recuerden, no es lo mismo plantear que es un Estado narcoterrorista y voy a capturar, que ya es un delirio. Vieron que a Nicolás recién lo van a juzgar en junio del año pasado, del año que viene, 18 meses después del secuestro. Pero otra cosa es decirte, no, estos son el enemigo que no podemos vencer. A la vez es un país donde no hay luz, donde, porque es el mismo discurso, Marco Rubio, te dice, no pueden dar luz, no tienen electricidad, no tienen agua y no se quieren hacer cargo. Ahora, hay un punto que me parece central, que es, se incluyen estos nombres, Soran Mandani como el más emblemático, pero todos estos nombres, que son compañeros, muchos de ellos. Compañeros me refiero a militantes de verdad. Medea de Code Pink, o Manolo, o Hassan Piker, o la gente de Viti Rania Kalek, son personas que han ido a Cuba a documentar lo que están haciendo. También han ido legisladores demócratas. Esto que estaba mencionando un poco Marco es de un legislador demócrata que le pregunta, ¿y van a invadir o no van a invadir? Porque y lo que se anticipa es una persecución que no sabemos el límite porque tiene 31% de aprobación Donald Trump en Estados Unidos. Va a una derrota electoral clamorosa y es obvio que está utilizando esto porque yo tengo dudas. ¿Se acuerdan ese jueves? Lo hablamos la semana pasada. No, no hablamos de esto porque lo estaba haciendo después. No fue solo la reunión de Marco Rubio, también hizo un discurso a la nación Donald Trump, donde acusó a China de hacer un fraude electoral en 2020 y de estar preparando un fraude para las elecciones de medio término. Yo no sé si no está pensando en una especie de golpe interno Donald Trump. Yo a esta altura creo que sí, que no van a ir a una competencia electoral transparente, porque, bueno, todo esto me parece que se enmarca en eso, en la construcción de un enemigo interno y fascista, de una forma fascista, para perseguir, y usan a Cuba como argumento. Eh, no, lo que vi hoy Ahí de lo la convocatoria que decías. sí, perdón. No, lo que decías de Marco Rubio, que hay mucho de esto, ¿no? Es una cuestión personal de Marco Rubio y ahí la pregunta es, después de las elecciones, incluso si Trump pierde el Congreso, ¿qué margen de maniobra le queda a Marco Rubio y qué interés va a tener el Partido Demócrata de deshacer todo este, ¿no? Todo este desastre que están montando? Porque al menos en lo que se refiere a Cuba, y esto lo veníamos hablando antes en este programa, se han hecho muchos pasos adelante por parte de Trump, pero el Partido Demócrata no hizo ninguno atrás. Entonces, van a hacer pasos atrás cuando, si en caso de que se celebran las elecciones tal y como está previsto y Trump pierde.
No sé, hay que ver si la hipótesis, no sé, está confuso lo que pueda pasar. Lo que sí está claro es que se vino a instalar un discurso que hacía mucho que no veíamos, digamos, ¿no? Y habrá que ver si esto no tiene, me refiero al, no a lo de Cuba, sino a este macartismo reayornado con el apellido de terrorismo, que yo no tampoco lo dejaría de ligar a todos estos encuentros de ministros de defensa, áreas de inteligencia, es decir, una suerte de coordinación discursiva, coordinación práctica, coordinación... Coordinación es una forma elegante de decir Estados Unidos dicta las líneas y cuáles son las que hay que seguir adelante, pero con un discurso de criminalización brutal hacia la izquierda, que hay que ver cómo se va traduciendo. Yo creo que de eso habrá algunos laboratorios específicos, ¿no? Recién hablábamos de Colombia, creo que Colombia será uno de esos, creo que en el propio Estados Unidos va a pasar. Habrá que ver cuál es el grado de reacción que hay. Y efectivamente en el caso de Estados Unidos, no solamente por la cuestión de la selección en noviembre, sino que sí hay, bueno, Leandro ha sido más entusiasta con esto, este avance de sectores más progresistas, ¿no? Que siempre hay que ver cuáles son sus horizontes, cuáles son sus posibilidades dentro digamos, del dispositivo estadounidense que solo permite dos partidos y dentro de esos partidos no hay ningún ala demasiado progresista en serio. Pero bueno, están ahí, están planteando discursos y creo que tienen cierta cancha para hacerlo en vista de lo que es Donald Trump. Pero veamos, ellos mismos, esto que decía el otro día, lo escuché a Pablo ayer, en una entrevista, creo que fue en España, no, en la base, él mismo lo dice, pero también lo dice en alguna entrevista, dice, en el fondo no hay ningún mayor galardón a que te señalen como enemigo. Y yo creo en algo de eso, y creo que efectivamente esta obsesión que tienen con Zoran Mandani, con esta gente, es porque están creciendo. Por otro lado, me parece, lo quiero señalar porque me parece que debemos observar, por ejemplo, Zoran Mandani, este discurso que hace diciendo Netanyahu es un criminal de guerra y hay que detenerlo, es muy distinto a Alexandra Ocasio-Cortez y a otros demócratas. En un momento en que ayer ustedes saben que en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, votaron fusionar el ejército de Israel con el ejército de Estados Unidos en algunos tramos. Hay ahí una cosa que tiene que ver incluso con la cuestión nacional. Hay gente en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, está creciendo en la población, que identifica como que Estados Unidos está diluyendo su poder en una especie de megacorporación entre Israel, Estados Unidos, las tecnológicas, y están reaccionando contra eso. Hay que explicar por qué los estadounidenses están votando en la interna demócrata a estos sectores. Naturalmente el Partido Demócrata es otra cosa, todos sabemos que es un partido del establishment, pero que le está creciendo esto. Y yo creo que esto está creciendo genuinamente, que la reacción contra la Interesante ultraderecha va a planteamiento, ser algo Leandro, más de izquierda que el centro. Lo que pasa es que van a usar cualquier para cosa para analizar destruirlo. y para analizar en los futuros programas de Macondo, porque este jueves de Macondo ya se nos está acabando y nos vamos a ver el que viene.